Hola, mi nombre es Julián Cruz. Vamos a hablar de la actividad 3 y el aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? El aprendizaje de cómo los agentes aprenden realmente la actividad. Entonces, para entender un agente es básicamente algo que se define con dos elementos, ¿cierto? Con base en dos cosas, la experiencia y el rendimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que se espera de eso o qué es lo que lo define como agente? Lo definen varias cosas, que es capaz de razonar, aprender, interactuar, cooperar, tener un criterio propio y comportarse de acuerdo al entorno para captar una información. ¿Cómo él funciona de acuerdo a eso? Lo que hace es que si el agente tiene una capacidad de raciocinio, realmente porque él tiene un conjunto de reglas detrás que le permiten razonar con respecto a la información entrante, ¿cierto? ¿Cómo él aprende? Pues cuando esta información la puede captar y la puede enviar con un logro exitoso, él contiene esa información para que en futuras ocasiones pueda reutilizarla. ¿Interactúa con qué? Con todos el entorno, ¿cierto? El entorno aquí que es pues, todo el conjunto de datos, los sistemas, los otros agentes, ¿cierto? ¿Tiene la capacidad de cooperar? Por supuesto, coopera con los otros agentes también, porque pueden muchos agentes estar trabajando en el mismo conjunto de datos y irselo como enviando uno a uno, ser uno dependiente del otro, ¿cierto? Toma propias decisiones de acuerdo a las reglas que uno le ponga dentro de los algoritmos que se utilicen allí y así, ¿cierto? La captación de información es básicamente el objetivo de estos agentes. Existen, digamos que tres, o podemos clasificarlo en tres clases, que es el supervisado, el no supervisado y el agente por refuerzo, ¿cierto? El supervisado, ¿cómo funciona? El agente supervisado ya tiene una información allí, ya tiene una información ya, digamos, guardada con categorías, valores, ¿cierto? Que le permite a la gente asociar, digamos, entra un conjunto de datos y él asocia por medio de las propiedades de cada uno de los conjuntos de datos, dice, ah, este pertenece a esta categoría. Por ejemplo, estamos en una frutería, tenemos un montón de frutas allí y entra una fruta tipo manzana, ¿cierto? Entonces dice, ah, rojo, ah, bueno, listo, debe pertenecer a la otra que tenga rojos yo aquí, que es manzana, listo. Redonda, ah, sí es una manzana. Lo agrupa de una vez allí y envía los datos de salida. ¿Qué tiene de malo esto? Pues que va a requerir un montón de datos guardados en memoria para poder ejecutar esta información, porque ya trae unos modelos predefinidos. ¿Es correcto? Eso tiene esas ventajas. Está el no supervisado, ¿cierto? Que lo que hace es que diseña los datos con base en alguna característica particular. Entonces, digamos, no sé, hay una característica de edad, ¿cierto? Entonces, dice edad entre 0 y 8 años, entre 0 y 10 años. Niño, listo. Entonces, todos los que estén dentro de ese conjunto de instancia los va a meter dentro de niños. Que entre 10 y 15 adolescentes, los va a meter todos entre adolescentes y así. ¿Cierto? Entonces él coge los datos y él empieza a crear criterios de acuerdo a una información específica que los una o que tenga similitudes o esté muy cerca de algún rango que ellos se definen, ¿cierto? Y finalmente está la gente por refuerzo, que este se lleva a cabo haciendo como guardando la información de acuerdo a una mejor ejecución de una acción que obtiene una recompensa. Cuando él obtiene una recompensa y dice, esta acción me funciona, voy a guardarla. Cuando no tiene recompensa, pues sencillamente él descarta ese tipo de acción. Y así él empieza a buscar con base en similares, en entradas similares, ver si puede reutilizar acciones que ya hizo previamente. Este es bien particular, es bien interesante para muchas aplicaciones en particular, videojuegos, estadísticas, muchas más. Dicho esto, bueno, tenemos tres tipos de agentes que aprenden. Ahora, ¿cómo se definen ellos ahí dentro de estas categorías? Mediante los algoritmos que se utilizan, que los definen entre una o la otra categoría, ¿cierto? Por ejemplo, está el KNN y el C4.5, que estos pertenecen a la categoría de supervisado. Entonces, ¿cómo funciona el KNN? Lo que básicamente hace este algoritmo, que es uno esencial en el Machine Learning o en la inteligencia artificial, es, digamos que por medio de no ser paramétrico, él trata de no clasificar explícitamente, sino que realiza acciones mediante instancias. ¿Cuáles son esas instancias? Los datos previamente ya puestos allí, que él dice, ah, bueno, hay una instancia de manzana, entonces este va a ser manzana también porque está igual en muchas características. Hay una instancia de naranja, esta es una naranja porque pertenece a las mismas características de datos. De nuevo, ¿cuál es el negativo de este punto? Pues que
básicamente con esto, pues tiene que guardar mucha información en la memoria, lo cual lo hace pues bastante incómodo para los computadores. Pero es muy utilizado. ¿Cómo hace esto? Todo lo hace por medio de distancia, ¿cierto? Mediante una distancia definida por medio de un valor. Y ese valor lo hace ir como en una, en un mapa 2D, ¿cierto? A un punto y él puede de ahí empezar a agrupar las cosas. ¿Cómo? Uno llevándolo a una distancia, utilizando la distancia euclidiana de un punto, y entonces uno le dice, bueno, deme los puntos cercanos a usted de esta categoría. Y él dice, ah, estos son los que están más similares a esto. Y él va creando esa información allí de acuerdo a ese mapa 2D que se le puede definir de acuerdo a puntos de un valor y, no sé, tamaño, valor y posición, valor y edad, lo que sea. Esto con respecto a que se utiliza la distancia euclidiana. Y esto se utiliza bastante en, digamos que en videojuegos, en estos juegos que tienen inteligencia artificial, donde un enemigo debe buscar al otro. Entonces dice, ah, ¿cuál es mi enemigo más cercano? Entonces, como ya tienen unos datos allá definidos, ¿qué es un enemigo para él? Un enemigo es alguien que tiene un uniforme de color diferente. ¿Cómo se define ese color? Entonces, es un valor dentro de un conjunto de datos y él dice, ah, este me sirve porque es diferente, este es el que tengo que ir a atacar. Y este es el que está más cerca porque su posición es en distancia euclidiana contra la mía, es más, la más cerca. Entonces él va y ataca. Listo. El árbol C24 lo que él hace, construye, digamos, por medio de un árbol binario la información. O sea, de nuevo, hace una información que ya está predefinida allí para la toma de decisiones. Entonces, todas estas ramas vendrían siendo como una, o representan como un resultado, nos representa como una regla, mientras que los círculos representarían como un nodo, un resultado o una condición que le permite a él subdividir o ir en un camino diferente. ¿Cierto? Digamos, por ejemplo, si estamos hablando en videojuegos hay muchos juegos de magia donde dice el personaje de la inteligencia artificial, ah, este personaje está congelado, si está congelado, ¿qué debo hacer? Descongelarlo, si no, congelarlo, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, entonces, ¿está congelado? Sí, entonces descongéleme. ¿O está congelado? No, entonces congéleme, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, por decir así, algo de ese estilo. Puede generar como ese tipo de decisiones que siempre tienen que ser un sí o un no, pero tienen que ser muy estáticos. Esos datos ya están muy definidos y están muy escritos de manera estática y de manera binaria. Luego ya estamos hablando de los otros que son los no supervisados, en los cuales la categoría está el K-means o el Single Linkage Clustering, que son los dos que vamos a ver a continuación. El K-means lo que él hace es que básicamente agrupa objetos de acuerdo a una característica, ¿cierto? Porque como son no supervisados, ellos lo hacen automáticamente. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Con 5 pasos sencillos, por ejemplo. El K-means lo hace con 5 pasos sencillos. Lo primero es tratar de coger puntos por medio de una varianza o hay que definir como un número de puntos. Digamos, yo digo, ah, listo, vamos a hacer 3 puntos K, ¿cierto? Entonces esos 3 puntos clave se toman de acuerdo en diferentes posiciones de este mapa 2D o este conjunto de datos y luego con ellos llegan y se dicen, listo, ya estamos en estos 3 puntos. Ahora, con dos centroides o estos 3 centroides, que ya definí que van a ser 3 o 2, entonces si yo defino 3, entonces los distribuyo dentro de este mapa. Digo, con estos 3 centroides, por favor, entrégueme por medio de un algoritmo de distancia euclidiana cuál de estos está más cerca. Entonces él empieza a comparar la distancia entre esos puntos y se empiezan a agrupar, se hacen los conjuntos. Una vez se han hecho los conjuntos, uno puede volver a ejecutar ese mismo algoritmo entre esos subconjuntos hasta crear conjuntos más pequeños o categorías más diversas. Pero sí, la idea es tener siempre como lo más óptimo que se pueda. Este algoritmo pues no funciona con cosas que no sean convexas o esféricas. Hay que tenerlo bastante en cuenta para ver cuándo aplica esto. Un ejemplo de esto sería cuando tenemos una malla para hacer una mesh o una malla de navegación que se utiliza en la inteligencia artificial en videojuegos cuando uno construye unos mapas en donde los personajes pueden caminar o no pueden caminar por su propio criterio. Y esto se puede decir que uno dice, por ejemplo, mediante una característica, ¿cuánto están estos vértices en Y? Si están muy arriba,
entonces póngalos altos y si están muy abajo, pongan en el conjunto de bajos. Y entonces, sí, yo no puedo saltar de alto a bajo a menos que haga X o Y cosas, ¿cierto? Entonces, uno puede clasificarlos así y entonces esos puntos van a estar automáticamente definidos. ¿Y esos puntos de dónde los obtengo yo? De los nodos de la malla que están allí dentro del modelo con una posición XY. Entonces puedo obtener ese tipo de datos y utilizar lo que es el clustering, el K-means, el K-means que ya vimos anteriormente. Ahora, sí vamos a hablar del single linkage clustering rápidamente, ya no queda mucho tiempo. Él lo que hace es que agrupa, empieza agrupando por unos nodos o unos conjuntos igual que el anterior, empieza a hacer unos grupos y agregar y empieza a conectarlo con otro. Entonces empieza a hacer grupos y a conectar los grupos de alguna forma con cualquiera de los nodos. Él elige con cualquiera de los nodos cómo conectarlo, pero empieza a hacer una sola conexión y un solo árbol. Entonces al final él construye una sola unidad de datos de todo lo que se ve allí. Digamos, por ejemplo, aquí él empieza primero construyendo estos dos nodos, luego le agrega a este que está aquí, entonces construye este que está acá, luego a este que está abajo lo une con este, entonces el F ya está unido acá, y luego estos dos los unifica. Entonces hay que lo que él hace, construir de a poquitos un árbol de este tipo que le permite recorrerlos todos los datos de un solo conjunto. ¿Cómo vemos esto o dónde lo podemos ver utilizado? Digamos que en videojuegos lo utilizamos o se utiliza en cosas como el sombreado, cuando uno está haciendo un clustering de datos para las sombras, donde se efectúa de acuerdo a lo que la cámara ve, de acuerdo a esos puntos o esos vértices que ya existen dentro del cono de la cámara. Y entonces con base en eso se agrupan de acuerdo a los que están más lejos, que puedan ser los que estén más cerca de la iluminación o los que estén más lejos de la iluminación. Y con base en eso se aplica la sombra de acuerdo a ese conjunto de datos. Entonces, estos son los que están más cerca, estos emiten sombra, estos emiten... Entonces se agrupan los objetos de acuerdo a eso y se procesan por medio de la computación gráfica. Eso sería todo. Muchísimas gracias.